Buenas tardes, profesora. El día de hoy presentaremos nuestro proyecto sobre los trastornos mentales orgánicos y trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, daremos inicio con mi compañera Rocío Zúñiga. Bueno, a modo de introducción, las enfermedades mentales, también denominadas trastornos de salud mental, se refieren a una amplia gama de afecciones de la salud mental, es decir, aquellos trastornos que van a afectar el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Son ejemplos de salud mental, tales como la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de alimentación y los comportamientos adictivos. Muchas personas manifiestan problemas de salud de vez en cuando, pero un problema de salud mental pasa a ser ya una enfermedad mental cuando sus signos y síntomas se hacen permanentes, causan estrés y afectan la capacidad de funcionar normalmente. Es por ello que el rol de enfermería es de sumamente importancia, ya que no solamente centra su atención en el paciente, sino que también va enfocado hacia la familia y a la comunidad, que además se encarga de promover y de fomentar lo que es una correcta salud mental. Los trastornos mentales orgánicos son definidos por la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, como un conjunto variado de desórdenes, ya sea conductuales y psicológicos, que se originan por una pérdida o una alteración estructural o funcional del tejido cerebral. Estos se pueden clasificar en primarios como aquellos que se producen por un daño cerebral directo, es decir, por una lesión traumática, y secundarios, que pueden ser ya derivados de otras enfermedades, ya sean sistémicas u orgánicas, como las que son originadas por el abuso de alcohol o por otras drogas psicoactivas. En cuanto a la fisiopatología, esta va a consistir en un conjunto de signos y síntomas psíquicos que el paciente va a presentar por una enfermedad o por una disfunción del cerebro como tal, o también puede ser por una enfermedad sistémica, es decir, que el resto de los órganos de nuestro cuerpo va a repercutir de forma directa en el funcionamiento cerebral. Las causas pueden ser múltiples, pueden ser por deshidratación, vascular, infecciosas, tumorales, nutricionales, etc. Y en donde su síntoma clave va a ser la alteración del nivel de conciencia más los cambios en las funciones cognitivas. También van a aparecer síntomas como ansiedad, irritación y agitación, o síntomas como la capacidad de disminución de la concentración, deterioro de la memoria, desorientación temporoespacial y alteración del lenguaje. Bueno, profesora, yo, Francesca Ursúa, hablaré sobre la descripción de este trastorno. Bueno, este trastorno se caracteriza por la normalidad psíquica y del comportamiento asociado a los deterioros transitorios o pueden ser permanentes en el funcionamiento del cerebro mismo. Estos desórdenes pueden tener diferentes síntomas según el área, la causa y la duración y el progreso de esta lesión. Los síntomas que se asocian a este trastorno orgánico mental pueden ser resultado de un daño orgánico o la reacción del paciente a la pérdida de las capacidades mentales que él tiene. Ciertos trastornos presentan como característica principal el delirio o un estado de obnulación de la conciencia que impide mantener la atención, que esto ya pasa a ser un error perceptivo y un pensamiento desordenado o inadaptado a la realidad. ¿Qué quiere decir la obnulación? Que el paciente en ocasiones puede estar súper tranquilo y de repente pierde la conciencia y al momento de recuperarla no se acuerda absolutamente de nada de lo que pasó. Él puede hablar, hacer acciones, comportarse de cualquier manera, pero él no va a recordar después de que vuelva a recuperar como el sentido o la memoria en sí. Otro síntoma frecuente dentro de estos trastornos puede ser la enfermedad del Alzheimer, la demencia, que aquí ya es más definida por fallos de memoria, el pensamiento, la percepción y hasta el juicio de la persona. Interfieren esto en el funcionamiento social o ocupacional que ellos puedan tener. También tenemos la demencia senil, que se da en la edad provecta y produce alteraciones en las expresiones emocionales, como apatía, irritabilidad. La sintomatología básica común que podemos especificar en estas puede ser
alguna alteración de la conciencia, como dije anteriormente, como la orientación de la persona, eso se deteriora. Hay modificaciones cognitivas que se producen habitualmente, como el deterioro del juicio, de la comprensión o de la misma memoria. También hay aparición de variaciones bruscas en las emociones, como la habilidad emocional o alguna falta de control del sí mismo. Bueno, y cada enfermedad de las que le mencioné anteriormente presentan síntomas particulares, o sea, no todos son iguales. Todos se distinguen por el resto. Entonces, para cada enfermedad o trastorno, la terapia debe ser específica y lo más personalizada posible. Tenemos distintos tipos de trastornos mentales orgánicos que va a definir la CIE-10. Uno de ellos es la demencia, que es un síndrome adquirido debido a una enfermedad del cerebro que usualmente suele ser de naturaleza crónica o progresiva, sin etiología específica ni trastorno obligado de conciencia. Sí presenta un déficit más o menos global y de diversos grados de las funciones cognitivas, que son las que permiten el procesamiento de la información mental mediante la obtención, el almacenamiento, la organización y la utilización del conocimiento intelectual. Este déficit es a veces precedido o acompañado por un deterioro del control emocional y alteraciones en la personalidad. Encontramos también el delirium, que es un síndrome transitorio que tiene una duración de horas o días, como mucho semanas y rara vez un mes. El síntoma fundamental es un estado de obnubilación de la conciencia, es decir, una dificultad de identificar y reconocer el entorno, de estar vigil. Aunque el paciente esté despierto, responde a los estímulos en forma inadecuada. Como consecuencia de esto, tenemos pacientes desorientados en el tiempo, lugar, persona, dificultad en fijar la atención, mantenerla o cambiarla voluntariamente. Para ello es súper fácil la distracción por estímulos irrelevantes. Además se pierde la memoria reciente, por lo cual pasado este síndrome habrán lagunas de lo sucedido. Pueden ser lagunas totales o parciales según las fluctuaciones del trastorno. Tenemos también el síndrome amnésico orgánico, que es un trastorno selectivo y temporal de la memoria reciente y remota, con un grado variable de severidad. Aquí no tenemos alteraciones del estado de conciencia como el delirium, ni tampoco un deterioro intelectual. Encontramos también la alucinosis orgánica, que es un trastorno con sintomatología única y fundamental de alucinaciones. Estas pueden ser auditivas, visuales, táctiles u olfatorias, causado por un factor orgánico específico. Su evolución es recurrente o persistente. El más frecuente se desarrolla durante la abstinencia al alcohol. Tenemos también el trastorno delirante orgánico, que se caracteriza por el predominio de delirios, generalmente de contenido paranoide, sin compromiso de conciencia y con evidencia de factores orgánicos. Como síntomas secundarios podemos observar manifestaciones esquizofreniformes, como perplejidad, excentricidad al vestir y lenguaje incoherente. Además, anormalidades psicomotoras, tales como hiperactividad o pacientes con apatía. El trastorno afectivo orgánico es un trastorno caracterizado por variaciones del estado de ánimo, ya sea depresión o manía, motivado por factores orgánicos cerebrales. Aquí no tenemos demencia ni delirio, ni alucinosis ni delirios. De intensidad variable, puede llegar a tener manifestaciones psicóticas moderadas a severas. A veces es difícil diferenciarlo de un episodio afectivo mayor. Otro de los trastornos que tenemos pueden ser casi cualquier enfermedad mental con síntomas psiquiátricos que pueden tener un origen orgánico, tal como el trastorno de pánico o de angustia generalizada. Este se debe a factores endocrinos o uso de sustancias psicoactivas, por ejemplo, el hipo o el hipertiroidismo, las hipoglicemias, el hipercortisolismo, y en cuanto a las sustancias psicoactivas, podemos tener intoxicación por drogas estimulantes como alcohol o tranquilizantes y tumores cerebrales. El trastorno orgánico de la personalidad y del comportamiento como conjunto de alteraciones o cambio de los rasgos de la personalidad que pueden seguir o acompañar una enfermedad, daño o disfunción cerebral es otro ejemplo de la frecuente influencia
de la patología orgánica en la aparición de síntomas relacionados con la salud mental. Tenemos también el manejo de los trastornos mentales orgánicos. Este tratamiento de los trastornos neurocognitivos se encuentra conformado por un conjunto de procedimientos y técnicas para alcanzar el máximo rendimiento cognitivo y funcional posible de los pacientes. Es decir, mejorar y o compensar a través de nuevos aprendizajes de habilidades los déficits, disminuyendo al mínimo el impacto negativo en las actividades cotidianas de la vida diaria que van a tener los pacientes. El enfoque del tratamiento se encontrará determinado por las características de la persona, el diagnóstico que tenga o la fase del proceso en el que se encuentre. Actualmente se reconocen dos posibles abordajes. Tenemos la restauración de la función alterada y la compensación de la función afectada. Bueno, la restauración de la función alterada. Este tratamiento suele iniciarse con tareas sencillas de complejidad creciente a partir de los progresos de sesión a sesión. Bueno, este tratamiento implica que la red neural que participa en la ejecución de la tarea programada está siendo entrenada, facilitada, acelerada y dirigiendo la recuperación neuronal y los mecanismos de la recuperación. Así está promoviendo la plasticidad neuronal. La compensación de la función afectada asume que el tratamiento induce la sustitución de la función por medio de una reorganización funcional. Por ello, se intenta potenciar el empleo de diferentes mecanismos alternativos o habilidades ya preservadas. En otros términos, en otras palabras, estas se ponen en marcha nuevos procesos cognitivos de los ya afectados déficits, así para compensar el mismo déficit. Bueno, los abordajes compensatorios más frecuentes. Bueno, estos comenzaríamos con el entrenamiento en habilidades específicas. E incluso hay diferentes estudios que han puesto de manifiesto que la práctica de una determinada tarea mejora el desempeño de forma progresiva, con la excepción de que no siempre estos aprendizajes son generalizables a otras habilidades. Luego tenemos el entrenamiento en estrategias metacognitivas, que esto sería un conjunto de herramientas cognitivas y conductuales cuyo objetivo es que la persona incorpore una serie de estrategias útiles para controlar y supervisar su desempeño. Bueno, este tipo de intervenciones tiene algunas limitaciones igual, ya que esta estrategia de aprendizaje requiere la capacidad de la persona para reconocer e iniciar su utilización en el entorno. Luego tenemos el uso de ayudas externas, que como dice su nombre, implica el uso de dispositivos o herramientas que ayudan a la persona a estructurar la información y a iniciar actividades previamente ya planeadas. Algunos de estos ejemplos son el calendario, las agendas, listas, relojes, entre otras. Luego tenemos la modificación del entorno y la acomodación o ajuste de las actividades, que esta sería la adaptación de la tarea o el entorno. Tiene como objetivo facilitar la realización de las actividades a la persona. Así está eliminando barreras o distracciones para aportar, como para que ésta siga aportando claves para realizar la tarea o guías para el proceso de la actividad. Bueno, el uso de esta estrategia implica la evaluación de la persona y su entorno, y asimismo el impacto de su vida cotidiana. Bueno, profesora, yo volveré a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, ¿qué es el TCA? Son enfermedades mentales graves, como dice acá, que se relacionan con la conducta alterada respecto a los hábitos alimentarios que tiene cada persona.
Esto se traduce en comportamientos que van desde comer de una manera descontrolada hasta no ingerir absolutamente nada. Bueno, este trastorno afecta principalmente a los adolescentes y a las mujeres jóvenes, y en la aparición de ella influyen principalmente por algún factor biológico o de personalidad. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que tienen como característica principal el comportamiento distorsionado de su alimentación y hasta la preocupación de la autoimagen y el peso corporal que ellos tienen. Las más frecuentes en estas son la anorexia, la bulimia nerviosa, el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria y los trastornos por atracones. ¿Qué quiero decir con trastorno de atracones? Bueno, esto es comer sin control, en donde las personas siguen comiendo incluso después de estar llenas, como que no hay una saciedad en ellas. A menudo comen hasta que se sienten incómodos, como que ya no dan más. En general, ellos después de tener estos atracones tienen mucho sentimiento de culpa y mucha angustia o vergüenza de ellos mismos por lo que hacen. Darse atracones de comida con demasiada frecuencia puede causar aumento de peso y obesidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos, su autoimagen se ve completamente desfigurada, por así decirlo, ya que son de aumentar de peso más rápido, porque esto puede durar, o sea, es algo de siempre, no es algo de un día que se dio un atracón y no, es algo de siempre, de todos los días. Este trastorno es uno de los más comunes en Estados Unidos. Bueno, la bulimia nerviosa es cuando también las personas tienen periodos de atracones, pero también hay aquí un factor clave que después de tener esos atracones, ellos se producen vómitos o usan laxantes para poder desechar todo lo que consumieron. Ellos también pueden hacer ejercicio en exceso o hasta pueden ayunar para lograr ese objetivo. Las personas con bulimia igual no es tan influyente su peso porque no la pueden diferenciar así como muy fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos pueden estar como en bajo peso, en peso normal o sobrepeso. Pueden estar en las tres características de pesos. Bueno, la anorexia nerviosa es cuando las personas evitan consumir algún alimento. Ellos se restringen de manera severa comer, ya sea en cantidades muy grandes o en cantidades muy pequeñas. Estas personas sí tienen un daño en su autoimagen. Pueden estar muy delgadas, pero ellas de alguna manera en el espejo se ven sobrepeso. Entonces, esto ya es grave, porque es algo ya mental, no es algo que todos vean igual, no, es algo que solamente esa persona se ve. Bueno, la anorexia nerviosa es el menos común de los tres trastornos alimenticios, pero a menudo es el más grave. ¿Por qué? Porque pueden causar hasta la muerte. Tiene la tasa de mortalidad, como les dije, más alta que cualquier trastorno mental. Bueno, la fisiopatología de este trastorno son estados de inanición. ¿Qué quiere decir esto? La debilidad máxima de los músculos de las personas que tienen estos trastornos. Por ejemplo, como le dije anteriormente, hay situaciones que ellos tienen ayunos prolongados, como otros no, que solamente son atracones que tienen. Pero estos mecanismos de adaptación se supone que los mecanismos que nosotros tenemos normalmente es a mantener la vida. Estos trastornos que hacen es lo contrario. O se exceden mucho o es muy poco lo que consumen de alimento. Entonces, en los dos extremos es muy riesgoso para la salud. Todas aquellas funciones no vitales como el crecimiento y la reproducción pasan a segundo plano. Acá los que son en primer plano es cuando hay un deterioro funcional en los sistemas que limitan la capacidad del individuo, como a las actividades físicas o mentales que estos puedan realizar. Desde el punto de vista metabólico, aparte de conservar la energía, es uno de los mecanismos más importantes dentro de nuestro cuerpo. Las personas que consumen mucho alimento, ellos tienen baja ingesta de nutrientes y de vitaminas, porque a menudo comen mucha comida chatarra, nada nutritivo, por así decirlo. Al igual que las personas con anorexia, que ellos tienen déficit de ingesta, en las que en el primer momento va a haber un aumento de la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos musculares que estos tienen, como el glicerol, el lactato, y no hay producción de cetoadaptación. Entonces las reservas de glucosa, las proteínas o los micronutrientes la utilizan solo los depósitos grasos, que ya es la grasita que ellos tenían antes de empezar con este trastorno.
Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que en estas personas con estos trastornos tienen alterados o deficientes o en un descenso algunos perfiles hormonales. En esto puede ocurrir como la insulina, la trioyodotorina, las catecolaminas, puede haber un incremento o disminución del glucagón o la hormona misma del crecimiento. Bueno, hay que tener en cuenta que estas alteraciones nos hacen comprender aún más los signos y síntomas de estos pacientes, como también la disminución de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, algunas personas con estreñimiento o simplemente como la intolerancia al frío. Bueno, dentro de los trastornos mentales podemos encontrar los manejos crónicos y de urgencia. Si bien para el manejo crónico debemos tratarlo ya sea de una forma más conducta alimentaria, y también como otro punto importante y fundamental, optar por tratamientos más biopsicosociales y nutricionales para este paciente, la cual va a ser la finalidad de una terapia, ya sea en base a corregir ciertas desnutriciones que padecen estos pacientes con el trastorno, poder normalizar las conductas que van a estar relacionadas a la comida y poder perder ciertos miedos a aquellos alimentos que ellos no puedan consumir o le tengan más desapego, por así decirlo. También otro punto muy importante para este manejo crónico va a ser el prestar apoyo a esta familia en sí, sobre todo al paciente, ya sea de una forma más íntegra, para un manejo más ideal, más eficaz, convirtiendo así un ambiente más grato, más de confianza, y para poder averiguar el por qué le está sucediendo tal trastorno y ayudarlo de una forma más eficiente. Por otro lado, tenemos el manejo de urgencia, que este va a ser tratado ya sea de forma más farmacológica, el cual el objetivo va a ser poder disminuir las ansiedades y los tipos de angustia que padezca este paciente. Para los manejos farmacológicos y crónicos del trastorno de la conducta alimentaria se van a utilizar ciertos tipos de medicamentos y familias. Como primer punto tenemos los ansiolíticos y hipnóticos. Estos que van a ser utilizados en algunos casos para poder disminuir la ansiedad, ya sea como por ejemplo en estos casos de forma compulsiva al momento de las comidas. También tenemos la angustia y también van a ser utilizados como fármacos sedantes que van a inducir el sueño, que estos regularmente se utilizan más en la noche que en el día. Por otro lado tenemos antiimpulsivos que también van a ser utilizados para reducir la impulsividad hacia la comida, en estos casos como la bulimia, así como tiene otra función que es ser administrado para las crisis epilépticas. También podemos encontrar los antidepresivos, que en este caso van a aliviar la ansiedad, como los medicamentos anteriores también, pero a su vez tiene otra función muy importante que es mejorar el estado de ánimo de estos pacientes y reducir los pensamientos obsesivos de aquellos. Por otro lado tenemos los neurolépticos y antipsicóticos, que estos van a aliviar las angustias, como a su vez van a reducir la hiperactividad compulsiva. Y en pocos casos se suelen utilizar para tratar las psicosis. Y bueno, para finalizar, como conclusión, debemos saber que es importante tener un gran conocimiento respecto al momento de hablar de aquellos trastornos, ya que son temas muy delicados, del poder saber cómo se producen en la mayoría de los casos, ya sea con su etiología, para así poder ser tratados a tiempo y que cada caso se evite y que se actúe de una forma más rápida. También es un punto muy importante y destacar que es conocer la dinámica dentro de la familia, el cómo ellos se desenvuelven, porque es un factor muy importante al momento de presentarte estos ciertos tipos de trastornos, de acuerdo a la genética, al historial de las familias más cercanas hacia ellos. En este caso, los padres, los hermanos, los abuelos, y así sucesivamente. Y para finalizar, bueno, las terapias, ya sea tanto cognitivas conductuales como las terapias sistemáticas familiares, suelen ser las que mejor favorecen ya sea el tratamiento de estos pacientes,
mejorando así el pronóstico y la calidad de vida. Muchas gracias.